El camino es tortuoso, el camino que tenemos que transitar en la vida. Y siempre se nos va a presentar el eco de lo que expresamos. Porque al final, esa es la pelea que tenemos. No peleamos con Juan, con Pedro, con María o con José. Peleamos con el eco de lo que nosotros expresamos. Del otro lado del mostrador nos devuelven la consecuencia de lo que expresamos. O sea, le activamos al que está del otro lado ese pedacito que es el eco de lo que es la parte que me es complementaria. Entonces del otro lado me hace saber esa parte complementaria. Pero como yo ya tengo diagnosticado una negatividad general sobre la opinión o sobre la expresión del otro, entonces ese pedacito que me devuelve el otro, como diciendo, bueno, este pedacito que yo tengo aquí dentro de mi registro, es el que te falta a vos para completar esa idea, esa buena idea que vos tenés, por más buena que sea, le falta un pedacito que solo lo podés encontrar desde el complemento. No sé, si vos sos, vamos a entrar a hablar en malas palabras, si vos sos, no sé, de una determinada corriente política, vamos a suponer, sos del lado de izquierda, con toda una concepción social, toda una concepción, bien, por ese lado, obvio que eso es virtuoso. ¿Quién te va a negar que el desear el bien común esté mal? No, claro que no. Pero del otro lado, que es un poco el individualismo, te van a decir, bueno, muy bien, pero si vos te vas a dar de comer a los pobres, esto y que el otro, hay que pagarlo a eso, te dice el otro. ¿Y de dónde vas a sacar la plata? Porque la comida no se inventa, o las zapatillas, o la ropa, o lo único que podés dar gratuitamente son besos y abrazos. Pero si lo que vos estás luchando para que no exista hambre en el mundo y lo querés resolver con besos y abrazos, no funciona. Es necesario sustancia. Entonces, del otro lado, te sacan de la poesía y te colocan en el pragmatismo. Te dicen, bueno, viejo, yo soy materialista, yo pienso en que las cosas hay que construirlas, hay que hacerlas, en fin, todo el concepto del individuo que quiere crecer haciéndose rico. Claro que ese pensamiento no encaja en una mente que piensa en el bien común, pero hay un pedacito en el pensamiento egoísta del otro que necesito rescatar para poder sustentar mi sueño, mi filosofía, que sería el lado de sustancia, de materia que se necesita para que esa buena visión de futuro, esa buena visión de realidad pueda llegarse a concretar. Y eso se da en todo y siempre, que haya un diálogo. Se van a atraer opuestos siempre, para ser diferentes. No hay diálogo entre iguales. No hay dos medias naranjas iguales, ¿no? Porque ahí ninguna encaja en nada. Tiene que haber cóncavo y convexo para que las cosas encajen. Ahora, todo esto arranca de que nos hemos hecho a la idea de que la unidad que somos, la unidad como individuos, es apenas de la epidermis para adentro. Es como que de aquí para adentro soy yo y más nada. El resto es el mundo al que yo lo peleo o busco encontrar un lugar para mí en ese mundo como si ese mundo no fuese parte mía. Y no es bien así.
Yo soy un diálogo con ese mundo grande, porque en ese mundo grande está todo lo que necesito para vivir. El alimento, el oxígeno que respiro, los sentimientos que necesito compartir o sentir, la materia que necesito. Todo eso no está de la epidermis para adentro, todo eso está del otro lado del mostrador, o sea, en el mundo. Es el diálogo entre esos dos lados del mostrador que soy yo. Sin ese diálogo yo no existo. Me muero, no tengo alimento, no tengo combustible. Yo siempre trato de meter un poco la idea de las mamushkas, ¿no? De aquellas muñequitas rusas, una dentro de la otra, ¿no? De mayor a menor o de menor a mayor. Porque esa es la unidad que somos. En alquimia se lo llama eso unidad múltiple. Todas las muñequitas una dentro de la otra, todas están sucediendo al mismo tiempo, en simultáneo. Eso es para desarrollarlo lentamente y a lo largo del tiempo. Pero lo cierto es que podemos comprender la relación entre las dos mamushkas en las que se define nuestra propia existencia como individuos. De la epidermis para adentro somos una unidad, ¿verdad? Esa es una mamushka, una muñequita rusa. Pero estamos contenidos dentro de una muñecota mayor, que es el mundo. O sea, se comunican a través del diálogo, a través de la interacción, dos mamushkas, una mayor y la inmediatamente superior. Nosotros, como mamushka, dialogamos con la que nos es inmediatamente superior, la mayor, que es el mundo. Pero es un diálogo de igual a igual, entre complementos. Sin esa comprensión de la unidad que somos, es muy difícil desenvolver un concepto de bien común. Porque la sociedad que me contiene, en la que estoy contenida, está viviendo en el planeta, o sea, en la mamushka que me es inmediatamente superior. Todo lo que se pasa en mí, de la epidermis para adentro, o sea, en esa mamushka menor, esa parte, esa mitad mía que es contenida en la mamushka menor, son todos mis sueños, mis ideales, mis proyectos. Es un poco el laboratorio donde elaboro mi camino. El camino que voy a transitar en la mamushka mayor, en el mundo grande. Pero un camino que lo voy a transitar dialécticamente, dialogando. O sea, cada paso que doy es un diálogo que mantengo con mi propio eco. La ley de causa y efecto. Hago, digo, y el mundo me responde. A través de una persona, a través de una circunstancia, de un escenario, de un lugar. Ese es el diálogo que yo tengo que ir sustentando para darle consistencia a cada paso que doy en la vida. Y esos pasos obviamente están orientados desde lo que elaboré en mi mamushka menor, dentro de mí, ¿no? Mis proyectos de vida. Y el que no tiene un proyecto de vida elaborado desde la inteligencia racional, tiene una promesa de ser que busca llegar a ser.
siempre hay un camino a ser desarrollado con una entelequia o con un buen puerto al cual apunta ese camino. Siempre doy el ejemplo del árbol dentro de la semilla. Bueno, nosotros somos una semilla que tiene que germinar en la tierra, en el mundo grande. Y ese crecimiento, esa germinación o el logro de mis objetivos es un proceso que se va a dirimir a través de una interacción con mis complementos, un diálogo con mis complementos. Ahora, si yo le niego a ese complemento que está del otro lado del mostrador identidad, lo niego directamente, lo cero, le digo, no, vos sos el demonio, vos no, todo lo que, 100% de lo que expresás es el mal, o está equivocado, bueno, ya estoy negando la mitad de mí, estoy negando la parte de mí que se expresa a través del eco de mi propia historia. Porque esas dos mamuscas que conforman las dos dimensiones entre las que estoy yo como ser vivo, son un diálogo entre el pasado y el futuro, o sea, el aquí ahora, el presente. La mamusca menor, lo que existe de la epidermis para adentro en mí, es el registro de mi historia pasada, toda mi memoria. El cuerpo físico es una gran memoria de la historia vivida desde el origen de los tiempos. Pero la puerta que se me abre del otro lado del mostrador me invita a transitar un camino hacia el futuro, a ser construido en la mamusca mayor, o sea, en ese mundo que me contiene. Estos son pensamientos puramente alquímicos. Es un poco el alma, el espíritu de la alquimia que estoy tratando de sintetizar asociada a nosotros como individuos. Porque no hay una comprensión clara de esa realidad de la vida como un diálogo entre dos dimensiones, es que las tres preguntas básicas de la filosofía universal, desde el origen de la filosofía, no han sido respuestas, no han sido encontradas las respuestas. Aquellas tres preguntas que decía una, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Esas tres preguntas hoy, después de millones de años, continúan siendo, se busca sus respuestas sin que la respuesta llegue. Es porque no hay una comprensión de lo que estamos tratando de decir. Es mucha pretensión de mi parte hacer una comparación de lo que estoy diciendo con grandes pensadores, grandes filósofos de la historia de la humanidad. Pero no es haciendo esa comparación que lo estoy diciendo. Estoy comparando la alquimia, que me supera ampliamente como individuo, de un pensamiento oficial, filosófico, que como todo lo que es eh, expresado literalmente, es una niebla que esconde la realidad. Ahora más que nunca hay que buscar respuestas fuera de todo lo que hemos venido tratando de encontrar hasta el presente.
Nuestras búsquedas como humanidad hasta el momento no han dado nada. El mundo lo estamos sintiendo cada vez peor y ahora ya no es el pensamiento apocalíptico de un grupo de loquitos, escritores, poetas, literarios que hacen ciencia ficción. Hoy la realidad ha superado la ficción. Y esto nos hace reflexionar que el camino andado hasta el momento no fue el correcto. Entonces, seguir insistiendo en continuar los mismos pasos es ya una muestra de falta total de lógica y de racionalidad pura. Ya entramos en un radicalismo intelectual, en un orgullo intelectual que se niega a reconocer el propio error. Y eso nos condena a seguir empeorando la cosa. Es bueno empezar a buscar, a indagar por otros caminos que no sean los andados hasta ahora. Estamos iniciando la nueva era de Acuario, una nueva era. La palabra nuevo nunca adquiere tanto significado como cada vez que se inicia una era. La era de Acuarios es una era de una potencialidad enorme en cuanto a lo que ofrece, porque es la era del desarrollo pleno de la ciencia, y eso implicaría el desarrollo del genio humano al servicio del bien común. Debería ser. Pero como fracasó la era de Piscis, que es la era anterior, no se instaló la espiritualidad en nuestra vida cotidiana, entonces nos falta alma para manejar algo tan poderoso como lo que ha sido logrado en términos científicos. Eso que debería ser, digamos, el milagro para mejorar inimaginablemente la condición humana, se transforma en un símbolo del terror. Y ahí sí viene el pensamiento apocalíptico con razones muy justificadas. Tamaños logros en manos de personas desalmadas, sin alma, sin espiritualidad, se transforma en algo muy peligroso. Justamente para los beneficiarios que deberíamos ser, que es el bien común. Ya el postulado básico de la era de Acuario, que es el desarrollo de la individualidad dentro del contexto del bien común, se va por agua abajo. O sea, se transforma en un egocentrismo extremo, concentrado en minorías de minorías de minorías, versus un eco colectivo que se transforma en las víctimas del logro. Es un buen año para empezar a reflexionar sobre nuestro pequeño mundo, a cómo estamos llevando adelante ese diálogo entre las dos mamuscas que nos conforman, pero en el tamaño de nuestro pequeño mundo. Ahí tenemos un escenario, como mamusca mayor, mensurable, abarcable por nuestra capacidad,
y nuestra persona de carne y hueso buscando encontrar ahí su lugar dentro de un clima de armonía, o por lo menos la mayor armonía posible. Y todo empieza por casa. El mundo pequeño, el más cercano que tengo, ahí ya están las dos mamuscas. Ya dos es nosotros. Entonces ya empieza ahí empieza el desarrollo del diálogo entre dos mamuscas. Y se va haciendo mayor, se agranda, en la medida, obviamente, en que voy aumentando el espectro de mi visión de entorno. Cada vez que el entorno se va haciendo mayor, pero siempre dentro de las dimensiones de mi pequeño mundo, va aumentando el número, la cantidad que conforme ese bien común, pero siempre será dentro de esa realidad entre dos mamuscas. Siempre estaré yo, y yo lo digo en primera persona claramente, no desde el egoísmo, sino como esa unidad que soy de la epidermis para adentro, y todo lo que me rodea, que conforma mi microcosmos, el pequeño mundo que soy. La era de Acuario no nos llama o no nos está convocando a salvar el mundo, el planeta. Al mundo no lo cambia nadie, ya lo hemos dicho miles de veces desde que estamos hablando. Eso es así. Pero al microcosmos que somos, ese pequeño mundo, a ese sí, lo podemos transformar inclusive en un paraíso, ¿sí? Fuésemos lo suficientemente consecuentes como para llevar adelante nuestra alquimia particular como buenos alumnos. La nueva era de Acuarios no nos llama a la salvación mundial colectiva, no nos ofrece ningún Mesías que venga desde afuera. El único Mesías que puede aparecer en la era de Acuarios es el que aflore en el corazón de cada uno. En esa promesa de ser que somos, que tome el comando del barco, que nos guíe en los pasos, en el camino. Ese sería el Mesías de la era de Acuario. Mi propio ser interior profundo, mi promesa de ser, permitiéndole desde mi voluntad humana la posibilidad de llegar a ser. Siendo así, el postulado de Acuarios en mi pequeño mundo, en ese microcosmos que soy, sin dudas, ahí es donde se puede transformar el plomo en oro. Los propios grandes filósofos de la humanidad, Sócrates, Platón, griegos, decían que la verdad se esconde por tras de una densa niebla, a la que llamaban la ilusión de Maya, o Maya. Bueno, esas tres preguntas básicas que se le hicieron inicialmente los grandes filósofos y hasta hoy no tienen respuesta, son justamente un desafío, más que una enseñanza. Un motor que nos potencia la curiosidad y nos invita a seguir indagando hasta encontrar la puerta correcta.